Ok, ahora sí está grabando, pues. Así que, bueno, los escucho. Hola, profe. Hola, Aaron, Soy ¿cómo estás? bien, bien, gracias. Le quería preguntar sobre los efectos o sea, sobre la inflación y sobre los efectos de la inflación y el largo plazo, porque con todo lo que hemos visto se supone que no debería tener efectos en las variables reales, pero sí que hay algunas cosas como por ejemplo los costos de menú, los rigideces en los precios de algunos bienes que Ajá. pueden, o sea, se pudiera decir que pueden tener efectos a largo plazo. Exacto, sí. Entonces, fíjate, lo que pasa es que, ¿qué fue lo que nosotros vimos? Nosotros vimos que la inflación es un fenómeno monetario, ¿verdad? En el tema 1. O sea, lo que implica que ahí debería haber una neutralidad porque hay información perfecta, ¿ok? Si hay información perfecta, al final, ¿qué pasa? Esa curva de Phillips es completamente vertical y, por supuesto, la política monetaria, ¿ok? Se traduce completamente en inflación. Si la oferta monetaria aumenta en 5%, al final, en el largo plazo, la inflación también, tanto la esperada como la efectiva, va a subir en 5%, ¿verdad? Pero eso es suponiendo que tenemos información perfecta, que el mercado se equilibra, ¿ok? Que ceteris paribus, etc. Pero si asumimos la realidad de que existen rigideces nominales y rigideces reales, ¿ok? Que en la economía realmente no existe información perfecta, ¿ok? Que los mercados no se equilibran o no se vacían rápidamente, entonces al final debe haber un efecto importante, ¿ok? Sobre los precios. Por supuesto, si hay precios rígidos que no se ajustan inmediatamente, es posible también que el efecto del incremento en los precios sea lento, pues, ¿ok? No sea, no sea rápido, ¿ok? O sea, estaríamos pasando, y el largo plazo se haría también un más largo en ese sentido, pues, ¿ok? Pero sí, sí puede haber, si estamos en el modelo keynesiano, si estamos con las teorías neo-keynesianas, ¿ok? Ese mercado de trabajo no se va a ajustar inmediatamente, ¿ok? Por lo tanto, los agentes económicos, perdón, esa expansión monetaria va a ir afectando el nivel de precios, pero en una medida mucho más lenta, dado las rigideces estructurales y todo lo que puede tener una economía. Yo no me acuerdo si yo lo dije en el primer tema de las expectativas racionales, ¿ok? Que las expectativas racionales, ok, pueden funcionar, pero si en esa economía hay rigideces, rigideces estructurales, rigideces de política económica, etcétera, ¿ok? Tú puedes tener información perfecta, pero las expectativas racionales van a tener algún tipo de falla porque pueden haber rigideces estructurales que van a afectar ese largo plazo, pues. ¿Ok? Entonces, ahí habría que ver con más detalle esa información. Pero básicamente lo que tú me estás planteando es el modelo neo-keynesiano, que sí asume información, perdón, que sí asume expectativas racionales, pero hay un conjunto de hechos que están allí presentes en una economía y que por lo tanto afectan la política monetaria. ¿Ok? No sé si te quedó claro o seguimos conversando sobre eso. Sí, sobre eso hoy me quedó claro, sobre la rigidez de precio, pero los costos de menú siempre existirían eh, aunque la información fuera perfecta. Ajá, ¿a qué te refieres con costos de menú? Los costos de menú lo entiendo como el costo de renovar los precios de los bienes. Ok, ok. Fíjate que, bueno, ahí habría que evaluar también la transmisión de precios externos, ok, hacia una economía. Porque también puede pasar, o sea, bueno, vamos a tocar el otro tema, el otro punto. O sea, cuando estábamos con yo la parte de dinero, precios y tipo de cambio,
¿ok? Fíjense que, bueno, está la ecuacióncita esa sencillita que nos dice que los precios internos, es decir, P, son iguales a el tipo de cambio nominal, es decir, E, por precios externos, es decir, P asterisco. ¿Ok? Esa es una ecuación básica y fundamental. Se supone que esos precios externos deberían ser constantes, o sea, para poder hacer el análisis. ¿Qué es lo que va a variar allí? O sea, pudiera variar el tipo de cambio E. ¿Okay? Si estamos en una economía con tipo de cambio fijo, si la moneda se devalúa, ese tipo de cambio E que tenemos allí sube, ¿verdad? Por lo tanto, debería, si se devalúa, si no se devalúa y es un tipo de cambio fijo, se supone que debe haber un ajuste más o menos fijo, es decir, hay un anclaje con el tipo de cambio, lo cual no permitiría que se transmitiera el aumento de los precios. Sin embargo, si eso está dado y aumentan los precios externos, podemos tener una transmisión desde el exterior, una inflación externa que afectaría a los precios internos. ¿Ok? Entonces, por ahí tendríamos un mecanismo perverso. Si estamos en tipo de cambio flexible, por supuesto que ese tipo de cambio E, ¿verdad? Se depreciaría o se apreciaría, dependiendo de qué es lo que está pasando en la economía, y generaría un impacto en los precios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería ese impacto? Bueno, debería ser mínimo, no debería ser extremadamente alto, ¿ok? Dado que el gobierno no debería intervenir, o sea, lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué es lo que ha hecho Venezuela? Lo que ha hecho el gobierno para tratar de mantener los precios medianamente estables, que dado el tipo de cambio, dado que la transmisión es tipo de cambio-precio, ha empezado a inyectar divisas a la economía, ¿verdad? Está quemando divisas en todo caso, está quemando reservas. Y eso, en teoría, ¿okay? Pudiera afectar el nivel de precio. ¿Okay? Pues claro, en Venezuela tenemos otras situaciones, que no hay crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en una economía normal, ¿okay? Donde realmente todo funcione, que tengas una política monetaria, tengas una política fiscal, etcétera, ¿okay? Aumentos en la cantidad de dinero, ¿okay? Pudieran presionar al tipo de cambio para que se deprecie. Acuérdense lo que vimos en el tema de endogeneidad de la oferta monetaria, ¿ok? ¿Se acuerdan, no? Si ese tipo de cambio se deprecia, ¿ok? Entonces, dado un aumento de la oferta monetaria, ese tipo de cambio debería depreciarse. ¿Por qué? Ajá, porque si la oferta monetaria aumenta, la tasa de interés interna disminuye. Si yo soy un agente neocapitalista liberal salvaje, ¿verdad? Y tengo bonos externos, puedo comprarlos comprando ¿qué? Divisas, ¿verdad? Y en todo caso, mi rentabilidad interna es menor que la externa, por lo tanto, compro divisas para comprar bonos externos y eso va a hacer que ese tipo de cambio se deprecie. ¿Ok? Si volvemos a la formulita anterior del P, de la precio, entonces de allí pudiera haber un mecanismo de transmisión hacia el nivel de precios. Claro, ojo. Si Banco Central aplica políticas antiinflacionarias, ¿ok? Banco Central debería saber entonces que el aumento en la oferta monetaria solo tiene que darse única y exclusivamente para cubrir ¿qué? La demanda de dinero que se pueda generar en esa economía, ¿ok? Si Banco Central se excede en eso que está ahí, por supuesto los agentes económicos van a agarrar ese exceso, ¿para qué? ¿Ok? Para comprar capitales afuera, etcétera, etcétera. Eso va a depreciar el tipo de cambio y en consecuencia vamos a tener un problema. Es decir, se va a incrementar la demanda de divisas y eso va a generar una situación. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que hay allí que uno pudiera, por dónde viene el mecanismo hacia los precios? Lo que vimos en el tema 1, ¿verdad? Si hay un aumento en la oferta monetaria, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Por supuesto que en algún momento eso va a tener un impacto en los precios, ¿ok? Pero ¿cómo va a ser ese impacto en los precios? ¿Ok? Va a ser, en teoría debería ser pequeño, ¿ok? Siempre y cuando Banco Central expanda la oferta monetaria justo lo necesario para cubrir la demanda de dinero, ¿ok? Entonces, puedo jugar con eso si tengo también unas metas de inflación, ¿ok? Y sé que la inflación es un fenómeno monetario,
¿qué debo hacer como Banco Central? Bueno, tratar de establecer una política monetaria acorde con esos elementos que tengo allí, a menos que haya un choque externo que genere una situación perversa allí. ¿Ok? Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí también juega un papel importante la productividad, ¿ok? En una economía. Si tenemos una alta productividad, eso pudiera estar generando que no tengamos una alta inflación y por lo tanto la inflación sea manejable, ¿ok? Pero generalmente puede haber un mecanismo de transmisión desde la oferta monetaria a los precios, ¿ok? Lo podemos ver por la teoría cuantitativa también, ¿ok? Por ahí lo podemos analizar. Esa sería, a nivel teórico, cómo pudiéramos ver ese mecanismo de transmisión, ¿ok? Hacia los precios. Si al final de esa economía, eso asumiendo que pudiéramos tener una economía donde las rigideces estructurales, coyunturales, pudieran ser manejables, ¿ok? Pero si no son manejables, eso nos pudiera traer algún tipo de inconveniente allí para controlar la inflación. No sé si te quedó claro o le quedó claro el resto de los compañeros que están aquí en clase en estos momentos. Sí, me queda un poco más claro. Lo único que, o sea, ¿cómo lo pregunto mejor? O sea, la idea es que la inflación no va a generar, o sea, la inflación no genera cambios en las variables reales, pero si los costos de menú existen, evidentemente existen, Uh-huh. generaría algún tipo de cambio en la producción, o sea, así sea mínimo. Sí, igualito te va a generar alguna situación porque los agentes económicos, acuérdate que van a generar y por lo general va a haber inflación, por lo general va a haber esta información imperfecta. ¿Ok? O sea, generalmente una política monetaria te va a generar crecimiento. ¿Ok? Va a hacer que la demanda agregada se expanda, va a hacer que la oferta agregada se expanda. ¿Ok? Y eso, por supuesto, va a presionar sobre los precios. Pero, ¿qué tanto puede presionar sobre los precios? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que entender. Fíjate, si nos vamos al modelo keynesiano, Keynes tiene, él habla de un proceso corto, muy corto, donde esa oferta agregada es completamente vertical. ¿Ok? A partir de esa oferta, de ese punto, de esa oferta de corto plazo extremadamente vertical, no, perdón, horizontal, ¿ok? Viene un quiebre o un cambio de tendencia donde comienza a tomar pendiente positiva, ¿ok? Entonces, porque en el corto plazo, Friedman Keynes dice que los precios son sumamente estables, no hay variación en los precios. Si tú haces una gráfica con la ISLM, ¿verdad? Y un aumento en la oferta monetaria, simplemente lo que vamos es a movernos allí sobre esa curva, sobre esa línea que sería la oferta agregada, y no debería pasar, los precios no deberían moverse. ¿Ok? En la medida en que entonces esa pendiente cambia y se hace positiva, entonces ahí tendríamos una situación de ajuste en la economía. Pero en esencia, los choques que pueden generar aumento en los precios estaría dado porque estamos vaciando más dinero a la calle, ¿ok? Del que realmente se necesita en la economía, ¿ok? Por ejemplo, un financiamiento del gasto público con expansión monetaria, ¿ok? Ahí no hay política monetaria. Ahí simplemente lo que hay es que el Banco Central te está dando dinero como gobierno y tú como gobierno lo estás vaciando a la economía, ¿ok? Sin ningún control, sin ninguna política como tal. Entonces, ese exceso de dinero, ¿a dónde va? Al nivel de precios. Ahora, hay que entender también que en esa economía puede haber una insuficiencia de oferta agregada, ¿ok? Una insuficiencia de producción como la hay en Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tú puedes expandir, generar un aumento en la oferta monetaria de X porcentaje, pero si no hay suficientes bienes y servicios, si no hay suficiente producción, por supuesto, eso se va a traducir inmediatamente en un aumento de precios.
¿ok? Porque no tengo con qué cubrir ese bien, o sea, se me va a hacer el bien que tengo, se me va a encarecer, porque hay dinero en la calle, no tengo más bienes y servicios, por lo tanto el bien que estoy ofreciendo va a subir de precio. ¿Ok? Entonces, ahí tienes, o sea, ahí hay varias formas de verlo, o sea, el análisis de la transmisión de esos mecanismos no es estático, ¿ok? Es muy dinámico dependiendo cuáles sean las situaciones en que se encuentra esa economía. ¿Ok, Aaron? Ok, ahora sí, sí, estoy claro. Ok, perfecto. Ahora sí lo viste. Sí, sí. Ok, perfecto. De todas maneras, cualquier otra duda, pregunta, pues. Ajá, algunos de los otros que están ahí conectados, si tienen dudas, pregunten. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué Hola, generalmente, o por lo menos en Venezuela recientemente, se ha tomado más como variable de estudio el tipo de cambio nominal que el real? hola Zeus. Porque es el tipo de cambio nominal el que nos está causando problemas. Fíjate, ¿qué pasa? El tipo de cambio real es, a ver si memoria me acuerdo, ajá, tipo de cambio, arriba en el numerador, tipo de cambio por precios externos. Y abajo es el índice de precios al consumidor, ¿ok? El de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de cambio? Ese tipo de cambio se está apreciando, ese tipo de cambio real se está apreciando porque el nivel de precios externos es mayor. ¿Okay? Perdón, internos. El IPC interno es mayor. Entonces, tú tienes una apreciación del tipo de cambio real. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros el tipo de cambio real? Bueno, para medir competitividad. ¿Ok? O sea, las exportaciones pueden depender tanto del tipo de cambio nominal como del tipo de cambio real. ¿Ok? Entonces, ahí lo que estás midiendo es exportación. ¿Qué pasa? Fíjese, no sé si tú has notado el fenómeno que hay en Venezuela desde un tiempo para acá. ¿Cómo son? Aunque no hay cifras, bueno, yo no he revisado Banco Central, no sé si habrán cifras. ¿Cómo son las importaciones de Venezuela de un tiempo para acá? Zeus, debe. Zeus. Ya, profe, tuve problemas con el micrófono. Ok, Por lo que dale. no, las importaciones han superado las exportaciones desde hace un tiempo para acá, pues. Ajá, entonces fíjate qué está pasando allí. ¿Qué es producto? ¿Qué es lo que está generando eso? Bueno, que tú tienes un tipo de cambio demasiado apreciado, es más barato comprar afuera que producir adentro. Entonces, y además que adentro que tenemos una destrucción total del aparato productivo. Fíjate que a mí me sorprendió en estos días, de ahorita en diciembre yo fui al Excelsior Gama, porque quería comprar unas cosas allá, y me di cuenta que antes no había, y ahora podía conseguir cervezas importadas. ¿Okay? Había españolas, había unas argentinas, había unas italianas. Y me sorprendió porque yo no lo había visto, pues, no las había visto, pues, había visto las nacionales, pero no las importadas. Hace rato, estaban viendo aquí en la casa un video de un nuevo supermercado que montaron en Valencia, y los que estaban narrando el video hacían referencia a muchos productos importados, cerveza, dulces, chuchería, etcétera, ¿no? Entonces ahí uno empieza a ver, ¿okay? Que ese fenómeno no se estaba dando anteriormente. O sea, anteriormente tú ibas a un supermercado, conseguías las cosas muy limitadas de Venezuela, ¿verdad? Pero esas exquisiteces extranjeras no estaban presentes. Entonces tú ves como ahora ahí esa oferta de bienes importados se ha venido incrementando producto de eso, de que tú tienes un tipo de cambio muy apreciado, un tipo de cambio real muy apreciado, lo cual permite que las exportaciones internas, las exportaciones de nosotros no sean competitivas y es más barato comprar afuera que comprar adentro. Entonces, es más fácil importar, pues, que producir adentro, pues. ¿Ok? Entonces el tipo de cambio real funcionaría más para evaluar la situación, digamos, comercial de Venezuela respecto a los otros países.
Exactamente, sí, y más evaluarlo de manera competitiva, pues, qué tan competitivos somos, son nuestros productos en función de un grupo de países de América Latina o América o del mundo, etcétera, pues, que tampoco lo puedes tomar como todo, sino más o menos trabajar con los países que tú tienes más contacto. En este caso pudiera ser Estados Unidos, pues, ¿ok? ¿Cómo se está llevando esa relación comercial? En cambio, el tipo nominal, ¿okay? El tipo nominal es ese valor que tenemos ahorita de 4 o 6 bolívares el dólar, el oficial, y el paralelo creo que está en 5, no lo he chequeado. Okay, entonces ese es nuestro, ese es el valor. Ese es el valor nominal que tienes allí. Pues entonces sobre ese es que tú vas a actuar, pues, como gobierno. Lo devalúa, si estamos en tipo de cambio fijo, si estamos en tipo de cambio flexible, él se depreciará o se apreciará, dependiendo de cómo sea la cantidad de dinero en la economía. ¿Okay? En el tema, en el tema 1 de esta unidad, nosotros hablábamos de un choque petrolero, por ejemplo, ¿verdad? Ese choque petrolero genera ingresos en divisas, lo que hace que la oferta de divisas aumente. ¿Ok? Entonces, al aumentar esa oferta de divisas, eso va a generar también que la cantidad de dinero en la economía aumente. Pues. Entonces, ahí tienes más dinero en la calle. Y habíamos hablado de que Banco Central podía esterilizar esa entrada de divisas, ¿verdad? Aquí el gobierno lo que está haciendo en los actuales momentos es este, eh, quemar divisas, ¿okay? Para tratar de mantener el tipo de cambio lo más estable posible. ¿Okay? Fíjense, creo que lo comentamos, no recuerdo si lo comentamos en la clase pasada, ha frenado la hiperinflación. Pues, okay. Por ahí uno pudiera decir que ha tenido cierto resultado, ¿no? De frenar la hiperinflación. O sea, Venezuela cerró en 600 y algo el año pasado. O sea, okay, podemos hablar de un triunfo pírrico, ¿no? Ahí, porque o sea, bajaste los niveles altos de inflación, pero seguimos en 3 cifras. ¿Okay? La idea sería llevarla a un dígito, esa hiperinflación, esa inflación. Seguimos teniendo inflación, o sea, seguimos teniendo problemas de ajustes que deberían haberse dado en la economía. Pero bueno, esa inyección de divisas que se le está haciendo a la banca ha frenado el aumento exponencial del tipo de cambio y por lo tanto, ojo, esto hay que tomarlo con pinzas. Es frenar el aumento en los precios, porque realmente no se ha frenado, ¿no? O sea, quizás se ha desacelerado algo, pero no se ha frenado, pues. Entonces, lo que me planteas está bien, está claro, pero cuidado con eso, porque cuando tomamos el tipo de cambio real, lo tomamos básicamente como una medida de competitividad, ¿ok? De cómo está ese tipo de cambio y cómo eso afecta a las exportaciones o a las importaciones, ¿ok? Si tenemos un tipo de cambio real depreciado, eso debería generar entonces que nuestros productos, y para que se deprecie, tenemos que tener un índice de precios muy bajo, ¿ok? Muy bajo para que entonces podamos ser competitivos a nivel internacional. Con un tipo de inflación como la que tenemos, es imposible que seamos competitivos, pues, porque o sea, nuestros productos son mucho más caros afuera que lo que podemos importar. ¿Ok, Zeus? Ok, profe, gracias. De nada. Ajá, ¿alguna de las chicas que está conectada tiene dudas? Profe, yo tengo una duda, pero ya es acerca o sea, es más acerca de la terminología, de lo Ajá. que usted está explicando. ¿Por qué se sigue diciendo que hay inflación en dólares si en ese caso no es ese el fenómeno, sino en el caso de Venezuela es un tema de encarecimiento de los bienes y los servicios, pero no es una inflación en dólares porque de hecho la inflación en dólares, creo que la Reserva Federal dijo que estaba en 7%. Pero no es el aumento que estamos viendo en Venezuela en precios de dólares,
Y sabemos que la inflación es un fenómeno monetario y en el caso de Venezuela no es monetario porque de hecho no es el problema que estamos experimentando acá. ¿Por qué se sigue usando ese término de inflación en dólares? Bueno, porque yo no sé, hay economistas que como que creen que las cosas, es decir, que hay inflación en dólares. Eso no existe, ay, ¿cómo te lo digo? Esa es una inflación, una definición fantasma. O sea, eso realmente no existe. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, simplemente que el bolívar se deprecia más rápido, ¿ok? Y en consecuencia, tengo que dar más dólares, ¿ok? Para poder cubrir lo que ya antes cubría, pero no existe inflación en dólares. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tuviésemos dolarizado, como tal, una economía dolarizada, nuestros precios, ¿ok? En dólares serían más altos que en cualquier otro país, ¿ok? Si lo tuviéramos hablando de esa manera. Pero no es que tengamos una inflación en dólares, o no existe inflación en dólares. El problema es que el ajuste de los precios en dólares, ¿ok? Pudiéramos decir que es más lento en cuanto al ajuste de los bolívares, ¿ok? Entonces, por supuesto, igualito cuando eso sube, fíjense que ya, para hacer alguna referencia fundamental, ya el medio cartón de huevo está en 13 bolívares. Hace 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas aproximadamente estaba en 10. ¿Ok? Ya está en 13. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo en dólares no sé cuánto puede ser, pero lo que yo daba en dólares la vez pasada, bueno, ahora tengo que dar un poquito más de dólares por lo que está subiendo en bolívares, no en dólares, ¿ok? Entonces, si ese precio en bolívares, ¿ok? Se ajusta muy rápido, por supuesto que entonces eso va a tener un efecto rezagado en los precios, ¿ok? Entonces eso es importante. Además, fíjense una forma fácil de ver esto es, cuando ustedes revisan las cifras del Fondo Monetario, por ejemplo, o del Banco Central, o de los organismos que muestran cifras sobre inflación, ¿verdad? Ustedes en ninguna parte de ese cuadro ven, por ejemplo, una llamada que diga, por ejemplo, Estados Unidos. La inflación de Estados Unidos está medida en dólares. Ajá. La de Argentina está medida en pesos. La de Colombia está medida en pesos colombianos. La de Panamá está medida en dólares. La de la otra está medida en yen. No, o sea, es un porcentaje que te dice allí que la inflación de Estados Unidos, por ejemplo, 7%. La de Argentina, 50%. En estos días salió, yo no sé si les mandé el cuadrito a ustedes de la inflación, un cuadrito que me llegó de inflación, no recuerdo si se los envié. Entonces ustedes ven allí que allí por ninguna parte te dice que la inflación en Venezuela está medida en bolívares y que la otra está medida en dólares. No, o sea, es simplemente un estadístico que te dice que si lo comparamos con otros países, bueno, la inflación de nosotros está en 600 y pico de puntos, por ciento, la de Argentina está en 50%, etcétera. ¿Ok? Pero no hay inflación en dólares. Eso no existe. Eso es una elucubración de algunas mentes calenturientas de economistas por ahí que se la pasan diciendo eso, que eso existe, que eso es un fenómeno que tenemos en la economía venezolana. No existe más. Tampoco puedes decir que la inflación en dólares, en todo caso, de que existiera porque la economía venezolana no está dolarizada. ¿Ok? O sea, tienes, según algunas cifras por ahí, más o menos el 60% de las transacciones se realizan en dólares. Entonces, es un exabrupto decir eso. ¿Ok, Miguel? Correcto, profe, gracias. Ajá. ¿Alguna de las chicas que está por ahí dije que si tenía algo que preguntar, alguna duda? Buenos días, profe. Con respecto a lo que comentaba Miguel, bueno, hay algunos economistas que dicen que eso se llama apreciación real del tipo de cambio, que es que básicamente que la tasa de inflación va mucho más rápido que la tasa de cambio. Entonces, por eso tú terminas dando más dólares. Y claro. bueno, según creo que lo comentaba Aro o Oliveros, que decía que era también porque las empresas se enfrentan a
una inflación mucho más rápida. Ajá, algo así, algo así. Pero fíjate que cuando estamos hablando, tú estás hablando de apreciación real. Entonces estamos hablando del tipo de cambio real, ¿ok? Estamos hablando ya de esa variable que me afecta a la competitividad, ¿ok? Porque bueno, si lo podemos tomar así, lo que le dije ahorita creo que fue a Zeus, ¿ok? Si yo tengo un tipo de cambio real que está que es tipo de cambio por precios externos sobre índice de inflación de Venezuela, ¿ok? Nosotros vemos entonces que esa parte de abajo es mayor a lo que tenemos arriba, por lo tanto el tipo de cambio se aprecia. Entonces lo que tú dices, que la inflación es mucho más rápida, mucho más acelerada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero la inflación en términos nacionales, que es la moneda que nosotros trabajamos, que son los bolívares. ¿Ok? Entonces, esa moneda se deprecia mucho más rápido, ¿ok? Y por lo tanto necesito tener más dólares para poder comprar el producto que había comprado ayer, pues, en todo caso, ¿ok? Pero eso es una cosa a que vengas a decir, a que digan por ahí que tenemos una inflación en dólares. ¿Ok? Porque no, realmente esa inflación en dólares no existe. Tenemos un problema de apreciación real, como tú dices, eso es correcto, ¿ok? Y eso es lo que está haciendo, como comenté hace rato, que tengamos ahora un incremento de importaciones de bienes que antes no teníamos en Venezuela, ¿ok? Que se está dando, ¿ok? De productos importados para cubrir esos bodegones, para cubrir esas nuevas tiendas de mercancía que se han montado de hace 2 años para acá aproximadamente. Entonces, ahí ves pues, cómo es eso que estás diciendo, pero eso es real, o sea, si tienes una apreciación real de la moneda, de la moneda nacional, pero eso se traduce en eso, en un incremento en la importación. ¿Ok, Lionel? No sé si te quedó claro. Ok, profe, sí. Claro, de todas maneras eso es discutible, ¿no? Eso es discutible porque hay economistas de cierto renombre que insisten en que en Venezuela hay una inflación en dólares, pero eso lo que hace es confundir, pues eso lo que hace es generarte situaciones adversas, porque más allá, fíjate, yo soy una persona que más allá de que el Banco Central tenga problemas con las cifras, yo prefiero tomar las cifras que emite Banco Central, por ejemplo, la última, la de inflación, que tomar otra cifra, pues, ¿ok? O sea, me parece que de alguna manera, aunque el Banco Central no entregue las cifras a tiempo, que la gente, que no haya mucha credibilidad en lo que está diciendo, yo me arriesgo y asumo esas cifras, pues, que están allí, ¿ok? Porque es el banco, pues, es el organismo encargado de dar las cifras. Pues. De todas maneras, hay algunos economistas que tienen sus consultoras que de alguna manera la pegaron, pues, pegado que estaba en 600 y pico la tasa de inflación del año pasado. ¿Ok? Pero de todas maneras, fíjense, es importante que cuando ustedes les lleguen esos informes, los lean con calma, y lo tomen con pinzas de todas maneras, ¿ok? Para que no tiendan a confundirse. Yo les he enviado por ahí varios informes, varias cosas de esas. Creo que le envié uno de Tamara Herrera, y ella, dentro de los economistas que trabajan en esa área, es una persona bastante seria, pues, bastante seria. Yo no digo que Oliveros sea serio, ¿no? O sea, claro, también es serio, lo que pasa es que a veces, no sé, yo siento que como que por cuestiones políticas o de imagen o algo así, anuncian cosas que pareciera que no fueran muy, muy creíbles, ¿no? Ajá, ¿dudas? Sí, profe. Dime, seguro. Ya va. Algunos de los dólares que, digamos, ha estado el Banco Central dándole a la banca para estabilizar el tipo de cambio, ¿han salido solamente de las reservas internacionales o también han tenido otras fuentes que no se No, conocen? no, es de ahí, de las reservas internacionales. Porque acuérdate que hubo un aumento en los precios del petróleo el año pasado, eso generó cierto incremento en las reservas internacionales, ya volvió a caer el precio,
Y a partir de allí es que está, y con un avance de los derechos de giro, creo que es la cosa, no recuerdo muy bien, que dio el Fondo Monetario Internacional. Ok, entonces ahí, con eso es que está manteniendo el tipo de cambio. Ok, pero el problema es, ¿hasta cuándo lo puedes hacer? Okay, ¿hasta cuándo puedes mantener el tipo de cambio estable vaciando divisas a la economía? Pues, ¿ok? Entonces, eso, aunque quieran llamarlo a uno pesimista y todas esas cosas, pero eso en algún momento va a estallar. En algún momento no le va a quedar al gobierno sino que devaluar otra vez la moneda. Entonces, eso es peligroso. O sea, estás haciendo un proceso de esterilización, que es lo que estás haciendo en estos momentos como gobierno, ¿ok? Pero esos procesos de esterilización son más a corto plazo que a mediano y largo plazo, ¿ok? Porque no son sostenibles. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Quemar divisas, quemar divisas, quemar divisas, y en algún momento simple y llanamente no vas a tener divisas, ¿ok? Entonces, eso es peligroso, no es sostenible en el tiempo. ¿Oíste, Zeus? Ok, profe. Y digamos, ese constante incremento de las divisas que el Banco Central les entrega a los bancos, ¿no sería, al menos en una pequeña parte, un explicativo de por qué están aumentando también los precios en dólares, para no decir la inflación como tal? No, porque es que el problema es que vuelvo y repito, Zeus, es que el problema es que el bolívar se deprecia demasiado rápido. Entonces, hay un ajuste que tiene que haber en dólares, ¿ok? Necesariamente. Si tú comprabas una cosa, no sé, 5 bolívares hace 4 semanas y ahorita lo estás consiguiendo en 10, ya ahí tienes que hacer un ajuste en dólares, ¿ok? Porque ya no dabas la misma cantidad de dólares hace 4 semanas que la que vas a dar ahorita. Entonces, tiene que haber un ajuste en dólares. Entonces, como el dólar no se ajusta inmediatamente a esos precios internos, entonces tienes un rezago allí importante, ¿ok? Entonces, eso es lo que genera que ahora necesitemos un poquito más de dólares para comprar lo que comprábamos antes, pues, ¿ok? Pero igualito seguimos teniendo usted paga en bolívares. Ah, que subiste más, ahora que tengas dólares, bueno, es otra cosa, pues los que son afortunados en tener dólares. Pero el problema es ese, el problema no es que tengamos otra cosa por ahí, no, es el problema de la inflación que seguimos teniendo, que al final el ajuste es vía dólares, pues, o sea, tengo un aumento en los precios, tengo una inflación que sigue creciendo, que está allí, que no ha sido parada, que no ha finalizado, ¿ok? Y eso, o sea, el bolívar se deprecia mucho más rápido que lo que se puede depreciar el dólar, pues, ¿ok? Lo que le cuesta al dólar ajustarse a esa nueva situación, ¿ok? Ok, profe. Ok, ¿qué es lo que va para este examen? Van con igual 5 preguntas para responder 4, ¿ok? ¿Qué vimos allí? ¿Qué vimos en estos temas? Bueno, vimos cómo obtener el multiplicador, cuál es el papel del multiplicador, la causalidad que hay ahí desde la base monetaria, la oferta monetaria, el multiplicador y viceversa, ¿ok? Vimos la relación entre los tipos de cambio fijo y flexible y la oferta monetaria. Vimos qué significaba la esterilización en esos contextos. Bueno, en el contexto de tipo de cambio fijo, en el contexto de tipo de cambio flexible no es tan visible, ¿no? Vimos después demanda de dinero, ¿ok? Y, y la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? La velocidad de circulación del dinero. Ahora la pregunta que pudiera surgir allí, ¿cómo es la relación entre velocidad de circulación del dinero y precios? O sea, ¿cómo es ese mecanismo de transmisión allí, entre esas dos variables? ¿Qué creen ustedes?
Yo pienso que si aumenta los precios manteniendo las otras dos variables constantes, es decir, M y Y, Ajá. si aumentan los precios, aumentaría la velocidad, y si disminuye los precios, disminuiría la velocidad. Ajá, pero ¿cómo es el mecanismo? ¿Por dónde lo vemos? Yo diría que dado que se espera que los precios aumenten, entonces los individuos transarían, buscarían de realizar mayor cantidad de transacciones a fin de poder adquirir los bienes y servicios antes de que estos suban. Por ende, se pudiera hablar de un aumento en la velocidad de circulación del dinero, ¿no? Ajá, claro, la relación entre las dos es positiva, ¿no? La velocidad de circulación del dinero y precios, pero se les está olvidando algo, o sea, ¿qué pasa con la demanda de dinero? Pues acuérdense que la velocidad de circulación del dinero es inversa a la demanda de dinero. Ok, lo que yo pienso es que al aumentar los precios y teniendo la misma cantidad de bienes en la economía, con esa cantidad de precio mayor y teniendo el mismo dinero, las personas van a querer demandar más dinero. Pero como estamos hablando que M es constante, es decir, que el Banco Central no va a aumentar la oferta de dinero, lo que va es a aumentar es entonces la velocidad cuando esa demanda no se satisface. Ajá, ok, esa puede ser una, pero ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Qué pasa con la tasa de interés? Acuérdense lo que vimos en el tema 1, que creo que se los dije la semana pasada. Cuando aumentan los precios, ¿qué es lo que yo quiero como agente económico? Tratar de mantener mi nivel adquisitivo que tenía antes que los precios aumentaran, ¿verdad? Esa es una idea básica que está allí. En consecuencia, si asumimos algunos supuestos, como que tenemos la restricción presupuestaria, la restricción financiera, disculpen, donde tengo bonos más dinero, ¿okay? Yo puedo entonces vender bonos, ¿okay? Y por lo tanto esa tasa de interés aumentaría. Si esa tasa de interés aumentaría, esa demanda de dinero disminuye porque tengo una relación entre demanda de dinero, precios y tasa de interés, ¿sí? Entonces, si esa tasa de interés aumenta, la demanda de dinero disminuye y la velocidad de circulación aumenta. Si yo lo veo por el otro lado, que es que la velocidad de circulación de dinero es una función de la renta y la tasa de interés, si mantenemos constante la demanda, el ingreso, aumenta la demanda, la tasa de interés, eso inmediatamente va a generar ¿qué cosa? Que la velocidad de circulación aumente. Y entre precios y tasa de interés hay un mecanismo perverso que es que los dos van a subir. Si los precios suben, la tasa de interés también debería subir, la tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal también debería subir. Entonces, en consecuencia, ok, ya hay un mecanismo perverso desde los precios a la velocidad de circulación del dinero, siguiendo ese mecanismo de transmisión, tasa, demanda de dinero, tasa de interés. ¿Ok? Entonces, por ahí se puede ver también, pues. Pero lo que dijiste, Aaron, también puede ser factible, pues. ¿Ok? Ceteris paribus, ¿ok? Por supuesto. Ok, profe, yo tengo una pregunta Ajá, con dime. respecto al dinero, Ajá. que siempre vemos, digamos, la cantidad de dinero ofrecida o sea, yo lo he leído así que se puede ver como un monopolio, ya que solo es el Banco Central quien lo emite. Lo Exacto. único que no tiene, digamos, la característica de que el Banco Central se comporta como una empresa, sino como un agente que busca maximizar el bienestar. Exacto. Exacto. Pero Ujú, si lo comparamos con el mercado mundial, y hay varias entidades, Reserva Federal, bancos centrales, que cada uno emite su dinero, ujú. no lo pudiéramos ver como competencia entre dinero. No, porque acuérdate que tenemos bancos centrales que emiten dólares, euros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cada uno tiene su ámbito nacional, que es el país que corresponde. Claro, en Europa tienes un banco central que
está en la Unión Europea, ¿no? O sea, y eso es otra cosa. Y son todos los países que están afiliados a esa Unión Europea. Pero en Estados Unidos tienes solamente Estados Unidos, pero en Venezuela tienes un banco central que es el que se encarga de emitir el dinero en Venezuela, pues, ¿ok? Si nosotros tuviéramos dolarizados, por ejemplo, ¿okay? Ya no tendríamos Banco Central y simplemente tendríamos que acogernos a la Reserva Federal. ¿Okay? Entonces, yo no lo veo como tú lo planteas, que hay competencia, porque tenemos diferentes monedas, pues. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, depende de lo que haga Banco Central, de lo que haga la Reserva Federal, ¿okay? Con sus tasas de interés, eso generará un mecanismo de transmisión hacia las otras monedas, ¿okay? Que pueden afectarlas dependiendo de cuál sea la dependencia que tengas con Estados Unidos o con el dólar en todo caso. ¿Okay? Por ejemplo, si estás muy endeudado, si eres un país que estás muy endeudado y la Reserva Federal decide aumentar la tasa de interés, bueno, ya ahí vas a tener problemas graves con el nivel de deuda, porque inmediatamente te vas a ver afectado, pues, ¿ok? La otra cosa es que, bueno, si esa tasa de interés que aumente Banco Central, la Reserva Federal, puede afectar, ¿ok?, la cantidad de dólares en Estados Unidos, y eso pudiera afectar también las transacciones a nivel internacional, las que se rigen por el dólar, bueno, siendo el dólar una moneda de circulación mundial, pues en todo caso, ¿okay? Pero yo no creo, yo no lo veo de que haya competencia en las diferentes monedas. Acuérdate que cada banco central asume su política monetaria, cada banco central es independiente y debe ser confiable, pues, confiable para Estados Unidos, confiable para Europa, confiable para Venezuela, para Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea, el mecanismo de transmisión viene por otra variable, pues. ¿Ok? Y en este caso, Estados Unidos, como es el mayor país del mundo y son los dólares con los que se comercia, ¿ok? Entonces, cualquier cosita que haga la Reserva Federal pudiera afectar el dólar, y eso generarse un mecanismo de transmisión hacia otros países que usan el dólar como moneda, pues. ¿Ok? Ok. Ok, bueno, bien. Entonces, bueno, no sé si hay algo más, hay alguna duda más, bueno, me la comentan, alguna aclaratoria. Si no, bueno, lo dejamos hasta aquí, pues. Ustedes me dicen. Una cosa que quería comentarles. Ayer en el Consejo de Escuela aprobamos ir a semipresencialidad para el semestre que viene. ¿Ok? De todas maneras, bueno, sus representantes estudiantiles se lo harán llegar. La presencialidad no implica que vamos a tener todo el semestre clase, ¿no? Sino van a haber 3 secciones. Por ejemplo, macro, tendríamos 3 secciones al semestre, ¿ok? Y cada materia que se inscriba tendría 3 sesiones al semestre. Eso no significa que la virtualidad va a desaparecer. O sea, simplemente que vamos a tener los dos elementos allí presentes, más quizás un 80% de virtualidad y quizás un 20% de presencialidad. Yo estoy pensando que, bueno, esas 3 secciones que voy a tener en físico allí las voy a usar para que presenten los exámenes los muchachos. ¿Ok? Entonces, simplemente, o sea, uno buscaría la forma de cómo utilizar esas 2 horas de clase que se van a abrir allí, pues. ¿Ok? Por supuesto, imagino que siguiendo las normas de bioseguridad, pues. Y también dependiendo de la cantidad de alumnos que uno tenga, porque si tienes más de 40 estudiantes, tendrá que dividirse en 2 secciones, pues 20 en una y 20 en la otra. Algo así, pues, algo así. De todas maneras, bueno, hay detalles que afinar allí, hay detalles que ir afinando, trabajando para cuando, ya antes que finalice este semestre, tener esa propuesta ya completamente afinada para que no cause ruido, la gente no empieza a mortificarse, que como, que aquello, que lo otro. Entonces, pero bueno, les hago ese comentario de que ya por lo menos nosotros los consejeros lo aprobamos ayer. Ahora falta que las autoridades lo afinen, lo terminen de trabajar como tienen que trabajarlo, y bueno, al final se haga
público, pues, ¿ok? Entonces, para que tengan esa noticia por ahí en cuenta, ¿ok? De todas maneras, no vayan a decir que yo se los dije, ¿ok? No vayan a ser chismosos, ¿ok? Ah, una cosa que quería preguntarles, ¿quién de ustedes es bueno en matemáticas? Que haya sacado buena nota, que le guste la matemática, que la maneje bien, sobre todo la parte de conjuntos. Aaron, Sí, yo Ah, sé un ok. poco. Ok, sí, no, lo que pasa es que alguien me preguntó que si conocía a alguien que pudiera ayudar a un estudiante ahí de la escuela que está patinando con matemáticas 1. Entonces, por eso les hago la pregunta, pues. Entonces, si alguno de ustedes maneja bien todo lo que es la matemáticas 1, bueno, me lo hace llegar al privado y yo lo contacto con la persona que necesita la ayuda. Por supuesto, le cobran, ¿ok? Porque eso no es gratis. Ok, profe, ¿Ok? muchas gracias. Ok, está bien. Bueno, entonces si no tenemos más consultas, más aclaratorias, bueno, lo dejamos hasta aquí. Ya yo cargué el examen en el aula virtual, por supuesto no está visible. Lo hago visible el lunes, el lunes ahora, el domingo. Como dije, van 5 preguntas para responder 4. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos entonces. Suerte en ese examen y seguimos en contacto, pues. gracias, profe. Ok. Pasen bien entonces, pues. Buen día, profe. Ok.